A este nuevo y muy especial Ere Lere. Todos sabemos que el perdón es una parte fundamental hacia el camino a la felicidad y justamente es de eso de lo que vamos a hablar hoy, del poder que tiene el perdón en nuestras vidas para poder tener esa paz mental y esa salud y llegar a lo que todos queremos, que es la felicidad. No sé, María Esperanza, cuéntanos tú un poquito, ¿qué es lo que tú te imaginas cuando hablamos de la salud mental a través del perdón? ¿Qué te imaginas tú que puede venir
cómo es este tipo de perdón a través de la terapia Gestalt. ¿Tú tienes una idea de eso? Bueno, no necesariamente a través de la terapia gestal, pero sí me parece importante comentar cuáles son las experiencias más bien que nosotros hemos tenido o que hemos escuchado que son buenas para iniciar esto del perdón, ¿no? Creo que cada quien tiene una historia y pues nuestra historia comienza en la niñez y creo que muchas veces parte de lo que nos pasa, nos sucede hoy en día, es alimentado por lo que nos ha pasado en la niñez, en la adolescencia, en fin, o sea, va tomando formas de a lo mejor de algún resentimiento o algo cuando algo nos ha sucedido o nos ha herido en la infancia, ¿no? En la niñez. Entonces, creo que es muy importante algo que he escuchado yo, que bueno, luego Patricia nos explicará lógicamente si se adhiere o no se adhiere a la terapia gestalt, pero creo que una de las cosas importantes que se deben hacer es curar ese niño interior que llevamos, ¿no? A que le ha pasado tantas cosas y que necesita que hoy abracemos y que le digamos que todo está bien, que ya nos tiene a nosotros y que pues las cosas se quedaron atrás en ese limbo donde ya no podemos recuperarlo, pero ahora somos otro tipo de personas y estamos felices y conscientes de lo que somos. No sé si esto se enmarca realmente en la terapia gestal, como digo, ya nos dirá Patricia, pero también hay otro tipo de perdón que se puede realizar y creo que Susana es la persona que nos va a comentar. ¿Qué tal, amigos de Lere? Buenas noches. Gracias por estar esta noche allí también compartiendo un tema que no solo para nosotros, sino muchas personas se identifican con esto. Porque en qué momento llegamos a sanar nuestra niña interior, como dice María Esperanza, o en qué momento llegamos a avanzar en la vida. Es en el momento en que entendemos que el autoperdón es, de hecho, el proceso más complicado que hay en la vida. Cuando nos resulta mucho más fácil perdonar al resto y en el momento en que entendemos que una mala conducta o también una palabra negativa que hayamos dicho debe ser perdonada por nosotros para poder avanzar, es cuando empieza nuestra reconstrucción moral. Así es que algo que a mí me ha servido muchísimo es siempre pensar que la persona más importante en tu vida eres tú mismo. Y con eso tienes que trabajar para poder tener esa relación nuevamente con esa persona. Una relación en la que te permita no solo el cambio tuyo, sino a todos a tu alrededor, porque cuando tú brillas en luz, todo es luz. Y cuando estás todo el tiempo deprimido o recriminándote cosas, definitivamente es cuando te estancas. Algo que a mí me ha servido, por ejemplo, es anotar en un papel todas las virtudes y las debilidades o los defectos que considero tengo. Esos defectos, repasarlos todos los días y definitivamente decirlos hasta aquí nomás, ¿sí? Me perdono, es momento de cambiar, incluso los he quemado y he sentido esa liberación. Y las virtudes, en cambio, repetirlas también todos los días en el momento en que decimos, esta es la nueva persona que soy, esta es la persona que quiero ser. Y también algo interesante que pueden hacer ustedes, les comparto, es que, por ejemplo, sus amigos, sus seres queridos pongan las virtudes o lo que ustedes consideran de que son, ¿no? Para ellos. Y van a ver que nunca se compara. Más bien, lo que nosotros ponemos es una autocrítica bastante sutil. El momento que tenemos compasión con nosotros mismos es el momento en que vamos a relacionarnos nuevamente con esto. Así es que de esto se trata este tema esta noche. Y para hablar justamente de estos temas tan interesantes del perdón, hemos invitado a Patricia Maldonado, que es terapeuta Gestalt. Y bueno, Patricia, bienvenida acá a este Lere. Muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Bienvenida a este programa. Y para comenzar, bueno, quisiera también partir que nos expliques qué es esto de la terapia Gestalt y qué relación tiene con esto del perdón. Claro, gracias Claudia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la Gestalt básicamente es una terapia de la psicología transpersonal humanista que es bastante reciente en comparación a otro tipo de psicología que venimos nosotros viendo y aprendiendo durante el tiempo, ¿no? Como el tema de lo conductual, como el tema del psicoanálisis. Entonces, en realidad, todas estas ramas han servido para ir alimentando y a partir de la terapia humanista, básicamente, de la psicología humanista, es que la Gestalt se deriva.
Básicamente el concepto de Gestalt está enfocado en tratar al individuo como un todo, como un cuerpo, como una mente y como un alma. A diferencia de las otras psicologías justamente de las que venimos pasando, en donde se ve al individuo, se analiza o se pretende tratar a un paciente solamente desde el área mental o muy enfocados desde el área mental. Entonces la Gestalt une todo esto y su propósito es ver al individuo como un todo y analizar no solamente el conflicto del individuo, sino cómo el individuo ve este conflicto, cómo lo vive, cómo lo siente, desde dónde lo toma, porque en sí el conflicto en nuestra vida es un evento neutro. El tema está en nosotros cómo lo tomamos y de eso justamente se encarga la Gestalt. Y el proceso de perdón, obviamente, que es el tema de esta charla, pues es extremadamente importante, ya que el perdón es una de las herramientas de mayor liberación que tiene el ser humano para poder tener un avance de desarrollo de conciencia. Porque sin el avance de desarrollo de conciencia, el ser humano se estanca, se limita y no puede realmente realizar el propósito de vida que es el que vino a hacer en este planeta. No, a este planeta vinimos a ser felices, no vinimos a sufrir, pero a causa de esta ignorancia tan grande que tenemos es que nos metemos en estos líos y no sabemos cómo nos metemos. Entonces la Gestalt ayuda al individuo a entender desde sí mismo cómo es que crea estos conflictos y obviamente cómo sale de ellos. Cecilia. Gracias, Claudia. Buenas noches, compañeras. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola, a Lere. Un gusto verte. Gracias. Y pues, obviamente, como en el preámbulo que las chicas hicieron, ¿no? Sabemos que cada quien tiene experiencias y cada quien maneja sus emociones y logra resolver o trata de resolverlas de diferentes maneras, ¿no? Hay tantas terapias psicológicas como hay tantos individuos, ¿no? Entonces, diferentes terapias se aplican a diferentes problemas que tengamos. ¿Y cómo es que tú aplicas, por ejemplo, esta terapia que tú en la que te especializas, ¿no? En la terapia Gestalt, al individuo? ¿Cómo trabajas tú con esta terapia específicamente con los problemas del individuo? Porque tenemos varios, ¿no? Pero tú simplemente te enfocas en esta. Explícanos un poquito de cómo aplicas tú esta terapia en los individuos. Bueno, básicamente la persona que empieza a sentir un nivel de sufrimiento que ya no lo soporta, porque el sufrimiento además es reciclable en nosotros los seres humanos. Entonces tú tienes eventos en la vida, tienes eventos fuertes, pueden ser eventos de un divorcio, de un duelo, eventos de una pérdida laboral, tal vez ahora con esto de la pandemia, esos han sido eventos muy fuertes en muchas personas. Entonces básicamente a raíz del sufrimiento que te causa este evento, pues la gente se desespera, no sabe qué hacer, caen ataques de pánico, ataques de ansiedad, muchos se deprimen, hay conflictos de pareja, muchas personas se han separado a raíz de todas estas cosas. Entonces, a raíz de esos conflictos que te crean ese nivel de sufrimiento, es que dependiendo del grado de conciencia en el que tú te encuentres, es que decides o no buscar ayuda. Y la ayuda básicamente... el paciente o la persona en sí, pues no me gusta llamarlos pacientes, sino la persona en sí, no es consciente muchas veces de que necesita ayuda. Hay gente que sí y hay gente que no es consciente de que necesita ayuda. Además que socialmente está muy mal visto que busques ayuda terapéutica o ayuda psicológica, porque antiguamente se creía pues que estás loca o que te falta algo. Exacto, ¿cómo vas a ir donde un psicólogo? ¿Cómo vas a ir donde un terapeuta? Claro, porque existen esos tabús, ¿no? Esas cosas sociales que reprimirnos más y no nos permiten comunicar ese tipo de problemas por los que pasamos. Y aún ahora tenemos esa sensación, de que podemos sanar por nosotros y por nuestros propios medios y que no necesitamos esa ayuda. Y eso hace que no busquemos ayuda de un profesional. Incluso, o sea, todavía existe ese tabú de que, o sea, ¿para qué me voy a ir? O sea, es gastar el dinero
el dinero que tal vez Exacto. puedo gastar en otra cosa cuando es algo tan, tan sublime, tan así nomás. Y es lo que realmente no le damos de importancia a la salud mental como lo deberíamos hacer. Debería ser tratada como la salud Exacto. física, ¿verdad? Exacto, es que en realidad el tema de la salud física, uno siempre dice, bueno, uno cuando recurre a estos problemas o está en estos líos, lo primero que piensa es en Dios. Y dice, Dios que tenga salud, lo primero. Claro, pero es que la salud no incluye solamente el tema del cuerpo físico. En realidad, la enfermedad se somatiza y llega al cuerpo físico cuando ya ha pasado por tus pensamientos y cuando ya has dañado tus emociones. Y en realidad ya se te daña el cuerpo físico porque es el resultado final de que tú no has sabido controlar lo anterior, o sea, los pensamientos y las emociones. Entonces, justamente la terapia gestal está enfocada en que el individuo se dé cuenta de cómo ha formado esa enfermedad. Primero la había pensado o la había mal pensado, porque son con muchos pensamientos negativos recurrentes, y luego estos pensamientos se transformaron en una emoción en su cuerpo. Entonces, habían síntomas previos. Me duele el pecho, o siento algo acá en la espalda baja, o tengo un malestar en el brazo izquierdo, o en esta pierna derecha. Esos son síntomas ya emocionales que se empiezan a somatizar en el cuerpo. Y finalmente llega la enfermedad física, que es en cuando nosotros ya clamamos ayuda, ya cuando está en el cuerpo. Pero no somos conscientes de que podemos detenerla antes si es que validamos y hacemos consciente que la terapia te puede ayudar a hacer un darte cuenta, a estar presente y a sanar, como decía nuestra compañera, que nos recuerda el nombre al inicio, a sanar ese niño interior, porque todos llevamos ese niño interior completamente herido, bien lo decía ella, por los traumas de infancia, por los traumas de adolescencia, incluso los mismos traumas de adultez, porque tenemos que estar conscientes de que un trauma se puede generar en cualquier edad de nuestra vida. O sea, un trauma no solamente le generas a los niños o se genera en la adolescencia, no. O sea, si tienes 50 años... Patricia, hablando, discúlpame, y hablando ya del perdón como tal, el perdón igual, guardar esos resentimientos y todo eso igual se somatiza en el cuerpo, es verdad, y hay cosas pequeñitas que venimos acarreando desde nuestra niñez, ¿no? Cosas que parecen insignificantes el día de hoy, pero sin embargo se quedaron grabadas en nuestro subconsciente. El inconsciente o el subconsciente, exacto. El tema es que esas heridas de infancia, justamente, esas heridas de abandono, esas heridas de rechazo, que nosotros, no es que nuestros padres nos hayan hecho eso, sino que nosotros las vivimos de esa manera. Entonces, esas heridas venimos arrastrando con el paso del tiempo, y en la adultez, ¿en qué se convierten? En resentimiento, en odio hacia uno de los padres, y eso nosotros prácticamente somatizamos en el cuerpo, y el perdón es la herramienta que sirve para que tú te des cuenta en dónde está la herida de infancia, a cuál de los progenitores tienes que perdonar y sanar. Tengo que sanar con papá, tengo que sanar con mamá, muy independientemente de que físicamente ellos hayan estado presentes en tu vida, porque la energía de padre y la energía de madre existen, así te haya criado un abuelo, una tía, etcétera. Pero eso es el perdón. Si tú no sanas desde estos traumas de infancia o estas heridas de infancia, eso tú lo vas a ver reflejado más adelante, no solo en enfermedades, sino lo vas a proyectar en la pareja, lo vas a proyectar en los hijos y en toda persona que te refleje un espejo, cualquier persona que conozcas. Es una última cosa. Me acuerdo que alguna vez hablábamos contigo, Patricia, y decías que, bueno, poníamos un ejemplo de que, por ejemplo, en la niñez, si es que tú como madre eres muy rígida, ¿no? Y le dices al niño, o sea, te molestaste cuando regó algo en la mesa o ensució, qué sé yo, el mantel y cosas por el estilo, entonces tú le gritaste o fuiste muy severa ese momento, a pesar de que es algo pequeño, ¿no? Pero esas son cosas que pueden incluso los chicos acarrear y el individuo acarrear durante toda su vida, y hasta es algo que le causa inseguridad, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que perdonar. Justamente ese es uno de los roles de los padres, ¿no?
La gente a veces un poco se asusta cuando digo esto, pero es que uno de los roles más importantes de los padres es poner traumas en nosotros. Aparte de la crianza, aparte de la responsabilidad de criarnos, etcétera. Bueno, esa es una de las funciones de los padres. Y además hay que estar conscientes de que esos padres nosotros los escogimos. No es que esos padres me tocaron por arte de magia, o sea, fue nuestra conciencia la que los escogió. Entonces, desde ese punto de vista, el perdón hacia los padres, en realidad es aparente el perdón hacia los padres, el perdón es hacia ti mismo, hacia tu forma de interpretar ese padre, tu forma de interpretar a esa madre que tuviste. Entonces, el tema del perdón es extremadamente importante, o sea, no podrías llegar a una sanación y a un avance de desarrollo personal sin la herramienta del perdón, es muy difícil. Así es. Y en base, Patricia, a lo que conversamos con María Esperanza y el testimonio que yo di, bueno, está basado sí en un hecho de ayuda espiritual que se tuvo que trabajar, pero sí empieza bastante por el tema de que a veces nos sentimos heridos. En mi caso, pudo haber sido también en la niñez, pero tuve que pasar un proceso en la adultez también que me generó un trauma bastante complicado y que eso a veces repercute, como tú bien lo has dicho, en la familia. A veces nos pegamos con los que menos se merecen, porque a veces es el estrés con los hijos o con la pareja mismo. Entonces uno empieza a somatizar todo eso y a generar enfermedades. Entonces ahí está el momento en que nos damos cuenta de que la culpa, o más bien la autoculpa yo pienso que una cantidad o continuamente el ser destructivos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es no trabajar en nuestros errores, sino también limitarnos hacia una felicidad. Entonces, coméntanos un poco desde qué punto podríamos partir primero a reconocer en qué momento debemos sanar esa niña interior o en qué momento estamos atravesando por una situación que necesita ayuda para poder justamente canalizar y perdonarnos. Bueno, de mi experiencia, y no solo por mi experiencia, sino por estudios que se han realizado, o sea, el 90% de los seres humanos estamos acostumbrados a darnos cuenta de que si nuestra vida está bien o no a raíz del sufrimiento. O sea, el sufrimiento es otra de las herramientas que es necesaria en el ser humano, no en todos. Hay gente que aprende mucho escuchando, hay gente que aprende mucho leyendo, hay gente que aprende mucho viendo el error tal vez de los otros, y son formas que cada una de las personas tenemos de aprender. Pero el 80% de las personas aprendemos sufriendo. O sea, es una herramienta. Aprendemos con el error, que es la herramienta para justamente darnos cuenta. Entonces el tema es, ok, el momento que estoy en ese nivel de sufrimiento, si tengo el nivel de conciencia adecuado, puedo yo mismo darme cuenta de que necesito ayuda y actúo, o sea, la busco. O simplemente le comento a alguien y ese alguien, como no está en mi nivel de sufrimiento y por el amor o el vínculo afectivo que me tiene, se da cuenta de que necesita ayuda y me puede recomendar a alguien. O me puede decir, mira, busquemos ayuda, o mira, yo conozco una persona, hagamos esto, etc. Pero normalmente la persona, el sufriente, digamos, la persona que está en ese nivel de sufrimiento, tiene que tener la voluntad y además tiene que desear la sanación. Porque tú puedes ser muy amoroso con esa persona, puedes querer lo mejor para esa persona, tal vez porque es hijo, tal vez porque es pariente, etc. Sin embargo, si la persona no te da el permiso a ti para que le ayudes a buscar ayuda, tú no puedes hacer nada porque estás interfiriendo con el destino de esa persona. Sí. Patricia, gracias. Tengo una consulta. ¿Es válido? Bueno, de perdonar es muy difícil. Partamos por ahí, ¿sí? Y yo creo que a veces perdonar totalmente es complicado y no sé hasta qué punto es válido esta frase tan común que escuchamos que dice perdono pero no olvido. Cuéntanos un poco sobre eso. Quisiera saber tu opinión al respecto. Bueno, esa frase para mí personalmente es una frase que viene del ego, no es una frase de sabiduría, porque el perdono pero no olvido
en realidad es un engaño, es un autoengaño, porque ninguna persona puede decir que ha perdonado y no, o sea, perdono pero no olvido, es como que, pero me sigue el resentimiento ahí latiendo. O sea, es un autoengaño, es una frase demasiado egoica, que socialmente está tan popularizada y tan aceptada, pero si nos damos cuenta, analizarla en profundidad es completamente del ego. O sea, eso no viene de mi parte divina, eso no viene de mi ser, eso viene de mi ego, eso viene de mi mente. Pero a veces, bueno, uno dice y pone todo de su parte para querer perdonar, pero los recuerdos están ahí y es inevitable no recordar. O sea, ¿cómo hacemos para que esos recuerdos realmente no nos lleven de nuevo a ese punto de dolor y de rencor? Muchas veces en la que uno dice, ay, este me hizo esto, ojalá y claro. parte el rayo. Claro, el tema es de que en la mente existe el concepto del culpable. O sea, vos crees que existe un culpable a quien tienes que perdonar. O sea, tú no has hecho consciente que el perdón es contigo, no con el otro. Porque cuando el perdón es con el otro, no puede existir sanación. Incluso las técnicas de perdón deberían, o sea, no deberían, son, en la Gestalt al menos, completamente hacia adentro. Tú ni siquiera necesitas hablar con esa persona y decirle te perdono, porque el te perdono viene del ego. O sea, tú no tienes la capacidad de perdonarle a nadie. Y nadie tiene por qué pedirte perdón a ti. O sea, el perdón es contigo, el perdón es un acto íntimo, es un acto hacia ti, de que tú decides soltar ese evento con esa persona. Y como te digo, ni siquiera necesitas contarle a esa persona que hiciste ese acto íntimo de perdón. Pero el perdón es contigo, no es con el otro. Entonces, claro, esos pensamientos que giran alrededor del evento por el cual tú crees que debes perdonarle al otro, simplemente son pensamientos que van a mantenerse en tu campo mental porque tú necesitas cada vez que los recuerdes recordar el aprendizaje que hay detrás de lo que esa persona te quiso mostrar de ti. Por eso esos pensamientos vibran en tu campo mental todavía. O sea, si tú eres consciente de que la otra persona te mostró, gracias a ese evento que para ti fue malo, te mostró una debilidad, te mostró una carencia, te mostró algo que hay dentro de ti que tú no sabes controlar, que tú no sabes manejar. Entonces, desde ese punto de vista, a la otra persona en realidad deberías estarle agradecido, porque te está mostrando algo que tú no conoces de ti y que no sabes cómo manejar. Esa frase cuando la digo, mucha gente me quiere lanzar tomates, porque dicen, ¿cómo le voy a perdonar a una persona que me hizo tal y cual cosas? Pero es posible, cuando el perdón es hacia adentro, es posible. Y además, si no es hacia adentro, no es real. Claro, y mira qué equivocadas, al menos estaba yo, porque hablo a título personal, ¿no? Uno siempre piensa que, o sea, sí, el perdón va hacia la otra persona, o sea, que uno tiene que perdonarle a la otra persona, y tú bien dices, o sea, el perdón es hacia uno tiene que dejar pasar las cosas y a la otra persona seguirá de ahí, o sea. Claro, es que la que lleva la carga de la emocionalidad y de estos pensamientos recurrentes negativos eres tú. ¿Quién quiere ser libre de esa carga? Tú. El otro capaz que ni siente lo que tú estás sintiendo, ni ve las cosas como tú las estás viendo. Entonces la carga negativa, ¿quién la tiene? La persona que cree que tiene que perdonar. Entonces si tú haces consciente que la carga negativa es tuya y la liberación necesitas tú, pues entonces el perdón es contigo primero. De cuando tú liberas internamente el campo energético, hace que esa otra persona automáticamente cambie de actitud contigo. Eso es lo que llaman la magia o los milagros. Ceci. Perdón. Bueno, tú que te especializas en la terapia Gestalt, puedes en breve decirnos cuál es la diferencia de aplicar este tipo de terapia a comparación de
pongamos el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Explícanos a breves rasgos. Bueno, rápidamente el tema de la terapia conductual fue donde arrancó un poco el tema de la psicología, ¿no? Pero no fue una terapia que se sostuvo por mucho tiempo en realidad, debido a que era muy mental, o sea, manejaba muchos conceptos de raciocinio de cómo funciona la mente. Estaba muy dirigida al funcionamiento en sí de la mente. Algo parecido pasó cuando vino el psicoanálisis con Freud, con el tema del inconsciente, que él nos trajo este concepto del inconsciente al presente, ¿no? Todos los traumas que se grababan en el inconsciente y en el consciente, cómo funcionaban los seres humanos desde el consciente, cómo funcionábamos desde el inconsciente. Pero en el caso del psicoanálisis, como que también hubo un límite y eso se detuvo ahí. Se profundizaron muchos de ellos en el tema del inconsciente y no salieron del tema del inconsciente. De alguna manera, cuando vino la psicología humanista, en donde la terapia gestal es parte de la corriente humanista, la corriente humanista se dio cuenta de que no existía solamente el tema de la mente. Entonces empezó a ver otros aspectos como el tema de las emociones y cómo funcionaba la correlación que había entre pensamientos, emociones, pero ellos dieron un paso más allá y tocaron el tema del alma, el tema del espíritu, porque se dieron cuenta de que el ser humano es un todo. Por eso es que la Gestalt habla de que la Gestalt ve al ser humano como un todo, como cuerpo, mente y alma. Entonces, en realidad, si tú te das cuenta, no solo por las corrientes psicológicas, sino por mucha información que hoy en día tenemos acceso, en realidad el ser humano contiene todos estos cuerpos, contiene este cuerpo físico, contiene un cuerpo energético, contiene un cuerpo átmico. Entonces, de alguna manera, la razón por la que yo me incliné realmente por la Gestalt fue porque yo vi en la Gestalt el uno. O sea, realmente vi toda la parte de la psicología conjugada en lo que realmente somos nosotros como seres humanos. Y esa fue la razón realmente por la que me incliné por eso, porque fue como la suma de todos los estudios anteriores. Y me pareció genial porque para mí era el complemento perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Y otra cosa, ¿no? Bueno, antes de saludar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores que siempre están pendientes de nuestros programas domingo a domingo, una pregunta que también nos llegó ya mucho más antes, si es que es posible mantener una o dos tipos de abordaje psicológico para el tratamiento de una persona. Por ejemplo, no solamente con un abordaje gestalt, pero con un psicoanálisis también. ¿Es posible eso o simplemente te riges o se rige un psicólogo a una sola? Sí. No, de hecho yo confío mucho en que la medicina tiene que ser combinada adecuadamente. No puedo decir que la Gestalt es la única terapia que funciona de esta manera. De hecho, yo misma he sido paciente gestáltica por muchos años. Yo tenía una terapeuta gestal, la tengo todavía, siempre estoy recurriendo a ella porque el hecho de atender gente me obliga a mí también a seguir un proceso propio. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el tema de la psicología clínica, el tema de la psiquiatría, en muchos casos es extremadamente necesario. Va a depender mucho del tema del paciente. La psicología gestal acompaña bastante bien esos procesos, porque si hablamos de psicología clínica o de psiquiatría, no puede terminar el individuo siendo tratado solamente farmacológicamente, por ejemplo, como lo hace la psiquiatría. Uh-huh. O sea, si vos realmente quieres hacer una sanación, no puedes dirigirte solamente al tema de los fármacos o solamente al tema mental. O sea, para uh-huh. eso la Gestalt lo que hace es complementar el resto de cosas que esas ramas no tocan, que es la parte emocional y la parte álmica de la persona. Pero obviamente que muchos de los casos es muy necesario esos complementos y yo estoy completamente a favor de que eso sea así.
Perfecto, muchas gracias. Y pues también queremos agradecer a todos quienes están conectando con nosotros y bienvenida nuevamente, María Esperanza. Tuviste un problema técnico, pues nuevamente estás acá. Bienvenida a Lere Lere. Saludamos a Gastón, a Jimé Machado, a Verónica Vicuña, a Marce Medina. Saludamos también a Otanero Romás, que nos dice: el perdón sana y libera. Es difícil, pero todo está en empezar. Ser el primero en tomar la acción y dejar el orgullo a un lado. Me parece muy sabio esto y pues muy en las líneas de lo que hablábamos contigo, Patricia, y lo que es el poder del perdón. Estamos hablando del poder del perdón y nos dejaste realmente con una idea muy amplia y realmente, como decía Claudia, tal vez nueva, ¿no? Que nosotros no estamos perdonando a alguien, realmente el perdón está en nosotros y eso es también muy importante. Continuamos, Claudia, contigo. Claro que sí. Susana. Sí, yo quería hacer una pregunta, Patricia. Digamos que se basa, ¿no es cierto?, el inicio de todo esto en estas terapias, en trabajar ya sea con psicología clínica, psiquiatría o directamente a la terapia Gestalt, o por ahí el psicoanálisis, pero deben haber unos pasos a seguir, ¿no es cierto? ¿Cómo identificamos al paciente, cómo guiarle en un inicio y después qué pasos vamos avanzando con ellos, con cada uno y sus emociones y sus dificultades? Bueno, en ese sentido, yo te puedo decir desde mi experiencia, normalmente los pacientes que van directo a la Gestalt y que no pasan por la psicología clínica o que ya pasaron por la psicología clínica y como que algo no les cuadró, o sea, hay pacientes que se sienten más identificados con ciertas ramas. El caso de la psiquiatría es diferente porque la psiquiatría es necesaria en casos muy puntuales. Entonces, no podría yo atender, por ejemplo, a un paciente que tiene una necesidad psiquiátrica, porque sería completamente antiético y para eso existe esa rama, ¿no? Pero los pacientes que acuden normalmente a terapia gestal son pacientes que ya han pasado o que están pasando por procesos de sufrimiento, por procesos de separación de pareja, por procesos de duelo, por procesos de conflictos familiares o con hijos o con su esposo, cosas de estas, ¿no? Entonces son personas que muchos de ellos han probado la psicología clínica. Muchos de ellos simplemente han escuchado algunas de las charlas o son personas que están un poco más enteradas de medicina alternativa, entonces buscan otras alternativas diferentes y son los pacientes que normalmente terminan dando con la Gestalt, porque la Gestalt toca puntos emocionales y puntos, hablemos, átmicos o del espíritu que las otras psicologías no mencionan siquiera. Entonces existe una reacción del paciente normalmente, de la persona, hacia por qué esta persona me puede hablar, por ejemplo, de Dios, o por qué me está hablando del ser, o por qué me está hablando del ego, que son términos que la psicología clínica no te los va a decir de esa forma. Y la psiquiatría menos, porque seamos sinceros, o sea, hay ramas que ni siquiera creen en que esto puede existir. O sea, hay ramas que dicen, el perdón no es posible a través de una terapia de desmonte de creencias. Y yo te puedo decir por experiencia propia, el perdón es posible gracias a desmontar creencias y hacer ciertos tipos de terapias contigo muy íntimas, muy privadas, que hacen que tú liberes esos campos energéticos que te producen esas vibras que no te dejan a ti desarrollarte o que te tienen bloqueada en la abundancia o que te tienen bloqueado en la relación con tu pareja. O sea, siempre esos bloqueos energéticos no los puede ver la psiquiatría, no los puede ver la psicología clínica. Es muy difícil. Para eso existe la Gestalt, porque la Gestalt te va a hablar mucho del tema energético, porque la sanación también empieza por ahí, por darte cuenta de eso. Claro que sí, o sea, a veces tenemos tantas confusiones y realmente no entendemos claramente. Y bueno, eso nos causa a veces estas confusiones, estas cosas que a veces no entendemos bien y que gracias a ti, Patricia, porque nos estás aclarando todas estos tipos de terapias, todos los problemas que acarrean, cuáles son las soluciones
y todo. Me gustaría también que Cecilia tome la palabra, que quería también hacerte una consulta. Saludos también, Karina Robles, Marlene Davenport dice, me encanta el tema, hermosas las charlas de Lere Lere, nos dice Gastón, y pues más y más gente se está conectando. Quiero dar también paso a María Esperanza, quien tenía una pregunta pendiente. María Esperanza. Te agradezco mucho, Cecilia, y realmente mil disculpas, tuve unos problemas técnicos bien grandes y no podía volver a conectarme. Les agradezco a todos los que están viéndonos esta noche. Patricia, también muchas gracias por abrirnos estos horizontes hacia este conocimiento tan importante, ¿no? Que justamente estamos hablando hoy sobre el perdón. Hay una terapia dentro de la Gestalt que se llama la silla vacía. Y creo que esto es una terapia que nos puede posibilitar a llevar hacia el perdón. ¿Cómo sería esto? Quisiera que nos expliques para saber en qué consiste y que si se puede hacer también de manera, digamos, autónoma, sin la necesidad de alguien que nos apoye o necesariamente se puede ser escuchado, que hay algunas personas que lo hacen solas, pero quisiera que nos comentes si es que se puede hacer y cómo se la hace, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, la técnica de la silla vacía es una técnica muy usada y ustedes la pueden hacer en casa, es muy simple en realidad de hacerla. Lo único que necesitas hacerla, que yo sugiero previamente, es hacer unos 5 minutitos de silencio o de meditación para quienes practican meditación antes de hacer la práctica y visualizar a quién voy a perdonar o a quién, mejor dicho, a través de quién quiero el perdón para mí. Entonces, lo que haces prácticamente es poner una silla al frente tuyo, es una silla que está vacía y en la otra silla te sientas tú. Haces tus 5 minutos de respiración con tu meditación, puedes encender una vela, ambientar la habitación como tú gustes, si te gusta una fragancia, un incienso, prendes la vela, haces tu oración a tu modo, como tú quieras, a tu maestro, a tu Dios, como tú quieras llamarlo, y es una forma de conectarte internamente. Después de que hayas hecho eso, tienes la silla vacía al frente y visualizas la persona con quien tienes el conflicto. Vamos a suponer que es tu pareja, que son los más comunes, ¿no? Tienes al frente tu pareja o tu expareja, porque hay muchas personas que necesitan hacer esto con los exparejas para soltar esos nudos kármicos. Entonces tienes al frente a la persona y lo único que haces es hablarle y decirle todo aquello que en su momento o no pudiste decirle por cuestión de tiempo o no encontraste en ese momento las palabras adecuadas o simplemente que te salga la ira que te salga ese rato, porque es preferible hacerlo frente a la silla vacía. Energéticamente esto mueve muchísima energía y a pesar de que la persona físicamente no se encuentra ahí, tú estás haciendo una conexión de alma con esa persona. Y al tú expresarle todo esto, a lo mejor, qué sé yo, un resentimiento, mira, no me gustó esto, tú me trataste así, yo también cometí estos errores, yo también me disculpo. O sea, tienes que armar una conversación libre, como si esa persona estuviera ahí. El hecho mental de que tú no la veas físicamente hace que tú te sueltes y fluyas con ese perdón, con esa conversación. En algunos videos que estaba viendo, bueno, acerca de esto, veía que también la persona se interpreta como a la persona que está hablando, es decir, le responde, ¿no? Y entonces... Exacto. Es la segunda fase. ¿Por qué es importante hacer eso? Tú, una vez que hayas soltado o fluido con toda la conversación o con todo lo que tú querías decir, haces el cambio de polaridad, te sientas tú en lugar de esta persona e imaginas a esta persona en tu lugar. Entonces, tú interpretas o sale de ti, que al sentarte ahí tú adquieres el campo energético de esa persona y simplemente te va a contestar. Si tú le hiciste preguntas de como, por ejemplo, oye, no sé, ¿por qué me traicionaste? Cuando estás sentada al otro lado de la silla, te va a venir la respuesta.
O sea, puedes creerlo o no, solo es cuestión de que ustedes lo experimenten. Algo que llevamos en el consciente que ya sabemos realmente y que por eso podemos tener la posibilidad, simplemente no lo queremos ver, ¿no? Porque las bases de la Gestalt es justamente mirar nuestras emociones y ver lo que nos sucede en el hoy, el ahora, y no detenernos solo en eso, sino ver lo que está sucediendo, pero a veces nos quedamos dormidos en el pensamiento, sabemos qué es lo que puede estar pasando, pero no nos abrimos a eso. Entonces, eso creo que es liberador también, ¿no? Claro, por supuesto. Y justamente al hacer esa terapia que acabas de mencionar, tú estás en el aquí y en el ahora y estás fuera de tu mente y de esos pensamientos recurrentes. El hecho de que tú hagas el intercambio de silla, claro, es un poco medio, te quedas en shock al comienzo porque dices, bueno, ¿y él qué me va a decir? ¿O qué me diría la persona? Y tú te contestas y automáticamente es liberador, porque obtienes la respuesta que estaba buscando, que además esa respuesta ya estaba en el inconsciente. Solamente que la otra persona no te lo dijo por X o Y razón, o porque las circunstancias no se dieron. Pero esto es así como fluye. Por eso la Gestalt se enfoca mucho en el campo energético, porque es real. Es real, existe. Patricia, y es posible hacer... Perdón. Tal vez será porque cada acción provoca una reacción y tal vez nosotros nos cegamos ante qué le provocó a esa otra persona tener la reacción que tuvo, que nos ofendió, y el momento que nos sentamos en la otra silla se nos aclara la mente de que tal vez que fue la parte nuestra que hizo que esa persona reaccione así y que nos lastime de esa manera. Y en el fondo tú siempre sabes. O sea, tu inconsciente siempre sabe, y lo que pasa es que no lo quiere hacer consciente, pero en el fondo tú sabes cómo lo heriste, tú sabes qué palabra le dijiste, tú sabes qué actitud tomaste en contra de esa persona, porque uno cuando está dentro del ego y tiene este tipo de peleas, uno le llega a conocer tanto al otro que uno sabe perfectamente bien qué decirle para herirle. O sea, tú sabes en qué parte del corazón le pegas porque le pegas. Y eso es lo que hace el ego. Patricia, entonces, ¿y podemos hacer este ejercicio de manera, digamos, sin acompañamiento o tiene que ser de ley con acompañamiento profesional? Yo considero que lo puedes hacer personalmente, siempre y cuando tengas, primero la voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad de querer hacerlo muy conscientemente y lo puedes ir practicando, porque de seguro que vas a llorar, vas a patalear, te va a doler lo que tú mismo tienes que decirte, y eso es liberador. O sea, el tema del llanto es extremadamente liberador. Yo soy muy a favor de que las personas liberen llorando, porque además de que químicamente te libera el cuerpo, todas estas toxinas, además como que sientes el alivio que necesitas en ese momento. Entonces sí lo puedes realizar, como te digo, en tu habitación, te prendes tu velita, la ambientas como quieras, no sé, te pones una florcita, como tú gustes, la puedes hacer. Si quieres hacer con un acompañamiento terapéutico, obviamente el terapeuta te va a guiar con determinadas pautas y obviamente en el lugar donde se hacen esas terapias, en estas oficinas, normalmente están ambientadas con música instrumental, con fragancias, de manera de que la persona tenga un nivel de relajación que se libere y se suelte y lo pueda hacer. Pero en tu casa tú la puedes hacer tranquilamente. Patricia, y una consulta más. Quería saber, bueno, el psicoanálisis tiene la ventaja de que va desmenuzando qué es lo que ha pasado con tu vida para llegar a sanar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la terapia Gestalt con respecto al psicoanálisis? ¿Es más rápido? ¿Es, no sé, cuántos años dura, por ejemplo, la una a la otra? ¿Cuántos años dura? ¿Te refieres a cuestión de una persona en terapia? Claro, una terapia más o menos puede durar un año, 2 años o menos, dependiendo. La verdad es que yo no soy muy partidaria de dar tiempos de terapia ni número de sesiones, porque primero porque depende mucho de la conciencia de la persona, del estado emocional en el que esté en ese momento. Y la Gestalt la Gestalt cuando la empiezas a aplicar tienes que darle espacio de ritmo al cuerpo y a la mente y a las emociones para que adopten la experiencia de una primera sesión. Entonces,
cuando la persona va sintiendo esa necesidad. Tú le puedes decir a la persona, yo le sugiero que venga en un mes o en 3 semanas, que me parece a mí un tiempo prudencial. Pero la persona también va sintiendo su ritmo. Y además en el transcurso, desde la primera sesión hasta la siguiente, le van a pasar cosas. Le van a ir pasando cosas, va a ir viendo eventos en su vida, que tal vez en la segunda etapa va a contarlos. Y claro, son efectos de la energía que ha liberado en las primeras sesiones. Pero no soy fanática de decir, mira, te va a durar 2 años la terapia, o te va a durar 20 sesiones, porque no debe ser así. O sea, yo no soy partidaria de que eso sea así, porque vas al ritmo de la persona no tiene que ir al ritmo del terapeuta, el terapeuta va al ritmo de la persona. Y por último, para cerrar esta partecita, ¿por qué es importante sanar con el perdón? ¿Qué pasa si no perdonamos? Bueno, las consecuencias de no perdonar, creo que las hemos venido tocando, de hecho, en el transcurso de la charla que hemos venido llevando, ¿no? La consecuencia más grave para mí es la enfermedad física. Es la enfermedad física. O sea, cuando una enfermedad física ya se manifiesta, hay un nivel de no perdón en la persona bastante fuerte. Por ejemplo, las personas que sufren ya de cáncer, que se les ha diagnosticado cáncer, son personas que están muy dolidas en el tema de perdón, son personas que tienen rencores muy profundos con la familia, con los padres especialmente. Entonces, cuando se llega a esas etapas, la Gestalt es un acompañamiento, porque obviamente una persona con cáncer tiene que hacer un tratamiento. Claro. Yéndonos ya a la parte física, te estoy poniendo un ejemplo extremo, un ejemplo grave. Sí, yo quiero hacer solo una última consulta. Digamos que la terapia Gestalt sería entonces una especie, o sea, no hay un momento en la vida en que se dice, muy bien, estás dada de alta, porque como tú mencionabas, siempre vamos a tener estos cambios, ¿no es cierto? Podemos estar llenos de luz, pero el momento en que algo sucede o las circunstancias son fuertes de nuestra vida, podemos vibrar bajo. Entonces, pienso que más bien sería un camino a seguir para la autosanación, para ese autoperdón. ¿Podría ser así? La Gestalt te puede acompañar en el proceso mientras tú te haces más consciente de dónde vienen estas creencias, estos traumas, estos pensamientos negadores. Pero el mayor éxito de un terapeuta en sí es que la persona aprenda a conocerse a sí mismo y aprenda a darse cuenta cómo se puede ir sanando poco a poco. Cuando la persona empieza a coger ese ritmo de autoconocimiento, de interesarse por ella, de cuidarse las emociones, de cuidarse en la alimentación, de cuidarse de no ver programas que no le llenan, que le dejan más vacío del que tiene, de cuidarse de ver los medios, de cuidarse de escuchar música que no le llene el alma. O sea, cuando la persona se hace más consciente y entra en ese ritmo, ese es un logro, no solo para la persona, sino para el terapeuta, porque eso significa que el terapeuta ha cumplido con el propósito de que esa persona se interese por sí misma y empiece a recuperar el autoestima que ha perdido a través de todas estas traumas, de todas estas creencias, y la recuperación de la autoestima es uno de los primeros síntomas de que la persona está sanando a través del perdón o a través de los buenos hábitos que va adquiriendo conforme avanza la terapia. De acuerdo, muchas gracias. Me quedo claro. Gracias. Ok, bueno, una de las últimas cosas que quería preguntarte, Patricia, antes de despedir, era que obviamente es tan importante el tema del perdón, pero ¿qué pasa cuando la persona que nos ha herido ya no está aquí, o la que nosotros pensamos que, bueno, aparentemente pensábamos que queríamos perdonar o que deberíamos perdonar, pero no está aquí? Por ejemplo, si es que tratamos de hacer una terapia como la de la silla vacía, ¿cómo se logra eso con esta persona que ya no existe, que ya no está en este mundo terrenal? Cuando tú dices ya no existe, ¿estás hablando de que está muerta la persona? Así es. ¿O de que se fue a otro país? De que está muerta, está ya, ajá. Pero tú tienes, claro, ese resentimiento, ¿no? Ajá, igual la puedes hacer, la terapia es completamente válida. ¿Por qué razón? Porque lo que se ha muerto, lo que se ha ido es el cuerpo. El alma, la conciencia existe. Y cuando tú no logras hacer este acto de perdón,
muchas veces estos desencarnados o almas que se mantienen en estos planos, que no les corresponde mantenerse en estos planos, porque ellos deben seguir hacia la luz y hacer lo que tienen que hacer, la técnica funciona. De hecho, si ustedes han oído hablar de las constelaciones familiares es una técnica que se trabaja con las personas de tu generación, y también trabaja incluso si en esa generación hay bisabuelos muertos, tatarabuelos muertos, abuelos muertos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son parte de tu sistémica, son parte de tu sistema. O sea, ellos no existen en cuerpo, pero existen. Y hacer la sanación del sistema familiar y hacer el perdón con el sistema familiar, hacer la aceptación, poner en orden el sistema familiar, eso libera. Y tú te vas a dar cuenta dentro de un tiempo, cuando haces este tipo de terapias, que hay algo energéticamente que ha cambiado en ti y a tu alrededor, o sea, en tu familia. El tema de la silla vacía la puedes hacer perfectamente si tienes una abuela que falleció, un padre que falleció, lo puedes hacer, porque él te escucha, es energético, tú tienes una conexión porque es parte de tu sistema familiar. Y así no sea con el sistema familiar, es un ex esposo o un esposo fallecido, eres viuda, qué sé yo, también lo puedes hacer. Es parte de tu sistema. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias, Patricia. Y a ver, antes de terminar también, pues háblanos, tú eres psicóloga también y obviamente das terapias y ahora tienes un taller que se viene ya muy pronto. Cuéntanos sobre eso. Sí. Justamente, bueno, estamos con el taller se llama Tienes el Poder, Sana Mente y Cuerpo. El taller está enfocado en que la gente básicamente entienda el por qué nos enfermamos. Y obviamente el perdón es una base muy importante en esto. La gente entiende el por qué nos enfermamos, cómo originamos nosotros mismos las enfermedades a raíz de nuestros pensamientos y emociones y somatizamos en el cuerpo. Lo interesante de este taller es un taller que va a ser teórico-práctico. O sea, una parte teórica en donde la gente va a tener esta información de cómo nosotros creamos este tipo de enfermedades en nosotros. Y la parte práctica tenemos un invitado muy especial que viene desde la ciudad de Quito. Él se llama Vidya Tirtha Das. Vidya es vicepresidente de una asociación de yoga que está fundada en Quito. Y él es instructor de Hatha Yoga, pero es especialista en Hatha Yoga terapéutico. Entonces con él vamos a tratar, sí, es Hatha Yoga, es yoga terapéutico, específicamente terapéutico. ¿Por qué? Porque vamos a enfocar el taller en aquellos dolores lumbares y cervicales. ¿Por qué razón? Porque es en esas zonas en donde están esos chakras, en donde está todo lleno de miedo, lleno de traumas, lleno de inconsciencias y de todas estas cosas que en la infancia nos han herido tanto y esos chakras los sostienen. Entonces nos tienen atados al miedo y por eso somatizamos y nos duele las lumbares y nos duele las cervicales y no entendemos por qué. Y en realidad este taller está enfocado en hacer esa limpieza del inconsciente mediante sencillos ejercicios que cualquier persona los puede hacer, porque en el yoga se hacen ejercicios con mucha suavidad al cuerpo de la persona. No es esto de que la gente piensa, párate de cabeza y haz una pose extraña ahí. O sea, obviamente que no. O sea, eso está mal interpretado completamente. Patricia, ¿y cómo podemos formar parte de estos talleres? Y para la gente que nos está viendo también, ¿cómo se pueden unir a estos talleres? Danos un poco de la información. Claro que sí. Mira, el taller se va a llevar a cabo el día sábado 17 de este mes de julio. Va a ser un taller de mediodía, comienza a las 9 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Es un taller teórico práctico, como ya les indiqué, va a ser aquí en la ciudad de Cuenca, en una casa campestre llamada La Belina, que está en el sector de Ochoa León. Ustedes pueden registrarse en nuestra web, que está en la bio de nuestras redes sociales. Nos van a poder encontrar ahí en @RaviTerapiaGestal en Instagram y en Facebook. O también se pueden comunicar vía WhatsApp con nosotros para hacer el registro y tener más información de los talleres al 0987-796602.
Pero lo interesante sería que ustedes se registren en la bio, porque ahí van a tener información de los capacitadores del taller y de qué se trata el taller exactamente. Patricia, una consulta. Ahora con el famoso virus, tenemos muchísimo miedo las personas de contagiarnos y hay personas que incluso ya somatizan, ya tienen los síntomas, pero les sale negativo, negativo. Eso también nos va a ayudar este taller. Sí, o sea, también podemos proteger el campo electromagnético para evitar que el virus en realidad nos llegue a afectar, obviamente cuidándonos, ¿no? O sea, las personas que tendemos ya a tener estamos más conscientes de tener un estado de salud adecuado. Obviamente al practicar yoga, al practicar meditación o al practicar ejercicio físico, al cuidar tu alimentación y hacer prácticas más conscientes y crear esos hábitos en ti, obviamente que tú generas un campo electromagnético mucho más fuerte y temes menos, porque el tema de la pandemia es un tema de miedo. Es un virus que fue creado para controlarnos y para meternos más miedo del que ya contenemos. Entonces, obviamente, parte de que tú fortalezcas tu sistema inmunológico es obviamente seguirte cuidando. O sea, nadie dice que porque ya estás con el sistema inmunológico mejor vas a dejar la mascarilla o vas a dejar el... No, o sea, tienes que ser consciente, te tienes que seguir cuidando, tienes que seguir teniendo las precauciones. Pero si logras alimentarte mejor, contactar con información de autoayuda, ver videos que te ayuden en el desarrollo de conciencia, leerte un buen libro y además de esto practicas ejercicio físico, practicas yoga, practicas meditación y te unes a este nuevo sistema de conciencia, obviamente que te vas a ver beneficiado porque el campo vibracional que tienes alrededor va a crecer y mientras eso crece la seguridad en ti, crece el amor en ti, entonces temes menos al hecho de contagiarte, porque hay gente que se enferma solo pensando. Ok, chévere. Y ¿sabes qué, Patricia? Solamente y a toda la gente que nos está viendo este momento, queremos decirles que la información sobre tu taller está ya colgada en nuestras redes, así es que si es que quieren más información, pues ahí está compartida en este programa. Nada más. María Esperanza, ¿tenías algo más? Y mientras tanto, quería saludar a la gente que se va conectando ya, que se suma a nuestro programa. A Marlene Davenport, que dice, me encanta el tema. A Comandá Vanegas dice, buenas noches y muchas bendiciones a todos. Marco Andrade dice, chévere verle la Pacha a los 30 años. Muchos éxitos en su carrera y saludos a su familia. Ojalá la comunidad cuencana aprenda todo esto que es muy necesario. El resentimiento en silencio es algo así normalizado en nuestra cultura. Así que a todas las personas que... Éramos compañeros del barrio con el Marquito y con... el Marquito. Claro. Muy bien. Nos conocíamos cuando éramos niños con Patricia y Marco. Mira qué lindo. Claro. Valga la oportunidad de saludarles entonces. Qué maravilla que se reconecten de esta manera, ¿no? Entonces, Claudia... Sí, bueno, quería agradecerte, Patricia, por haber estado con nosotros en este programa. Realmente el tiempo se hace corto y siempre quedarán preguntas por ahí sueltas, gente que quiera saber más sobre esta terapia del perdón. Pero bueno, queda ya la información en nuestras redes sociales para quienes quieran asistir a estos talleres muy importantes. Y bueno, pues ya sabemos que guardar esos resentimientos hacia los demás no se trata de que la otra persona nos perdone o que nos pida perdón. Se trata de estar nosotros en paz con uno mismo. O sea, el perdón está en nosotros y es para nosotros. Entonces, muchas gracias por habernos enseñado esto, que a veces sí teníamos otra idea del perdón realmente, de que nosotros teníamos que perdonarle a la otra persona. Y qué bueno que Patricia nos vino a aprender esa luz de que no es así. Entonces, muchas gracias, Patricia. El tiempo se nos acaba. Gracias. Queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, por haber compartido y obviamente agradecer a todas las personas que hoy en la noche se han conectado con nosotros y lógicamente a las que verán en los días posteriores del programa. Un abrazo muy grande, que tengan una linda noche y nos vemos el próximo domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso y nos vemos la próxima semana. Gracias, Patricia. Un abrazo grande a todos ustedes. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.